Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Como siempre es un gusto llevar hasta donde tú estás una clase más de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo, ya estamos próximos a terminar el libro de Deuteronomio y es Deuteronomio 26 a Deuteronomio 29. Una porción muy interesante en la cual hablaremos de todo, pero sobre todo hablaremos de la alegría que necesitamos para esta vida. Es muy importante. ¿Por qué? Porque también la necesitaremos en la siguiente vida. Hay personas que piensan que la alegría es un lugar, que van a poder ser alegres hasta que estén en algún lugar, en algún momento. Obviamente la palabra de Dios nos habla del reino de los cielos, ese reino donde, como dice allá una canción viejita de los años 70, todo es más alegre, todo es más feliz. Si bien es cierto, los problemas no jamás los podremos terminar, la manera en que nosotros afrontamos la vida cuenta mucho. Ahorita me estaba yo acordando, en alguna ocasión había un matrimonio que, ella no le fue muy bien en ese matrimonio y al cabo de los años ella enferma, fallece y llega a lo que se conoce en el cristianismo como las puertas del cielo. Ahí tradicionalmente, ¿verdad? Se cree que está ahí San Pedro y entonces estaba allí esperándola y le dice: hola, ¿cómo estás? Bien, pues vengo a ver, aquí es el cielo. Sí, efectivamente, aquí es el cielo. ¿Qué puedo hacer para entrar aquí al cielo? Y le dice, obviamente esto no tiene nada que ver con doctrina, dice, para entrar lo que tú necesitas es deletrear correctamente a la primera la palabra que te voy a decir. La mujer está ansiosa, ha sufrido mucho en la vida y por fin está a las puertas del cielo, donde el lugar le promete toda la felicidad. Y entonces le dice, ¿cuál es la palabra que tengo que deletrear? Y San Pedro le dice, la palabra es amor. La mujer deletrea bien la palabra amor. Felicidades, los ángeles aplauden. Pásale. Y entra la mujer ahí. Pasan los años y en una ocasión Pedro no podía atender la puerta y estaba por ahí esta mujer y le dice, oye, ¿puedes encargarte tantito de la puerta? Voy a hacer algunas cosas y ahorita regreso. Ya sabes lo que le tienes que preguntar a las personas. Sí, claro que sí. Y entonces está ahí la mujer supliendo temporalmente a Pedro. Y entonces en eso, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que va llegando a las puertas del cielo nada más y nada menos el que en esta tierra había sido su esposo. ¡Oh! Aquí estás. ¡Oh! Se sorprenden los dos. ¿Qué haces aquí? Bueno, pues fallecí y vengo a ver si me dejan entrar al cielo. ¿Pero qué fue de tu vida? Ay, le dice, ¿te acuerdas que sufriste mucho conmigo cuando estábamos casados? Le dice el esposo a la mujer. Sí, me acuerdo. Bueno, pues cuando falleciste, resulta de que al día siguiente, pues ves que la enfermera estaba muy guapa, pues empezamos a salir, nos enamoramos y nos casamos. Y la mujer y le empieza a contar todas las cosas bellas y alegres que vivió este hombre ya en su segundo matrimonio, ya después de haber enviudado. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo es que llegaste? Lo que pasa es que vivía yo tan feliz, un día de tanta felicidad me dio un derrame cerebral, estaba yo ahí acostadito en mi cama muy tranquilo y simple y sencillamente ya no amanecí en la tierra y bueno, aquí estoy. Y entonces le dice la mujer, bueno, para que puedas entrar, lo único que necesitas hacer es deletrear correctamente y a la primera la palabra que te voy a decir. El hombre le dice, ándale cariño, dime la palabra que tengo que deletrear. Y la mujer agarra y dice, la palabra es esta: electroencefalografista. Ay. Muchas veces tú y yo a veces estamos pensando que necesitamos cambiar de lugar para tener una vida mejor. En esta ocasión, en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2, la tradición le llama Kitavó, que significa cuando entres. ¿Cuando entres a dónde? ¿A dónde iba a entrar el pueblo de Israel? Iba a entrar a la tierra de promesa. Y entonces, precisamente, el Señor le dice, cuando entres a esa tierra de promesa, ¿sale? Cuando entres. No nos confundamos, la semana pasada vimos Kitetse, cuando salgas, pero ahora es Kitavó, cuando entres. Y vamos a leer el texto bíblico que dice así, Deuteronomio 26, 1 y 2.
Cuando tú hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, versículo 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Estamos hablando de que ya la travesía de Israel ha terminado por completo durante 40 años en el desierto y es cuando van a entrar. Ellos ya van a entrar y el Señor les empieza a dar una serie de mandamientos, los cuales Él quería que los cumpliera cuando ellos entraran y poseyeran esa tierra de bendición. Yo no sé si tú te has visto en algún momento de tu vida en alguna circunstancia similar. Estás expectante porque algo bueno suceda y estás ya pronto a que esto suceda. Obviamente no estoy hablando de tu fallecimiento, del mío, no. Estoy hablando de que algo bueno te suceda. A lo mejor te van a responder que sí en algún trabajo, a lo mejor te van a asignar a ti ese proyecto importante, a lo mejor la novia te va a decir que sí se quiere casar contigo, en fin, a lo mejor te van a decir que sí estás embarazada y estás completamente saludable el bebé, en fin, hay muchísimas cosas que para nosotros el día de hoy son parte de esa felicidad, son parte de esa bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Y cuando estas cosas llegan, cuando estas cosas suceden, el Señor también tiene ciertas cosas, ciertos mandamientos que quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque al entrar a esa bendición, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra circunstancia va a cambiar y tiene que cambiar por completo. Ahora el pueblo de Israel no es ya un pueblo esclavo, eso ya pasó hace muchos años. Ahora tampoco es un pueblo errante, ahora está entrando, ¿verdad?, a la tierra de promesa. Lo mismo el día de hoy, tú y yo tenemos una gran promesa que al término de esta vida, tú y yo podremos, si creemos en el Señor Jesús, entrar, no necesitamos deletrear una palabra, obviamente, ¿verdad? Nosotros podremos entrar si creemos con todo nuestro corazón en el Señor Yeshua, en Jesucristo, como lo conocemos en Occidente. Si creemos en Él, si le amamos, si obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros entraremos verdaderamente a ese tiempo con Él y viviremos con Él. Yo no sé si tú has tenido momentos de suma alegría. Yo he tenido dos. En lo particular he tenido dos. Uno de ellos me ocurrió estando solo, pero otro me ocurrió estando acompañado de mi familia. Habíamos hecho un largo viaje, llegamos a Israel, pasamos por el lado sur, luego nos fuimos por el Mar Muerto, subimos hasta Galilea, etcétera, hasta que finalmente, después de varios días, ya llevábamos casi 2 semanas allí, llegamos finalmente, después de todo un recorrido, a la hermosa y bendecida ciudad de Jerusalén. ¿Has visto las fotos de Jerusalén o has estado allí? Ahí donde se ve que está hermosa, está el Domo de la Roca ahí enfrente, es la parte, es una vista desde la Universidad de Jerusalén y es un lugar obligado casi para ir cuando estés por allí, te invito a que vayas. Estábamos allí, hacía un vientecito, era un poquito frío. Había algunas personas, ya sabes, los que atienden a los turistas, había quien te quería vender souvenirs, pero nada de eso era importante en ese momento. En ese momento nosotros estábamos delante de la ciudad y no como aquellos reyes que la quisieron conquistar, no, por supuesto que no. Tampoco estábamos allí tampoco como los profetas que lloraron mucho su corazón duro de esta ciudad, sino estábamos allí tal vez un poco como el Señor la ve, con ese amor, con ese cariño, con esa alegría de ver esa ciudad a la cual Dios le tiene muchísimo aprecio y también Dios ama a los que aman también la ciudad de Jerusalén. ¿Has orado últimamente por ella? ¿Has orado por la paz de Jerusalén? Es una bendición. En ese momento la alegría era desbordante, es algo que no se puede explicar y que seguramente tú has vivido en algunas otras formas o en algunos otros momentos, en algunos otros lugares.
¿Qué tan importante es la alegría el día de hoy? Aquí el texto nos está hablando de cuando entres, cuando ya estés próximo a entrar. Y obviamente cuando tú y yo estamos necesitando entrar a algún lugar, lo que necesitamos es que nos indiquen dónde está la puerta, ¿verdad? ¿Dónde está la puerta? Jerusalén tiene varias puertas, pero bueno, yo estoy hablando también de la bendición que hay para ti el día de hoy. Tú necesitas saber dónde está la puerta. Salmo 118, versículos 19 y 20 dice así: abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Las puertas abiertas en la palabra del Señor significan bendición, significan oportunidades que se materializan delante de ti. Y obviamente hay muchas, desde las cosas más sencillas, como el hecho de que tú tengas el sustento diario, la casa, la tranquilidad, la salud, como cosas más importantes, ¿verdad? Como el hecho de que tú crezcas como una persona espiritual que está aprendiendo a amar a sus semejantes, pero también que crezcas también en el conocimiento del Señor, que le ames, que verdaderamente pertenezcas a Él. En el pueblo cristiano a esto se le conoce como ser salvo. En la Biblia se le conoce como entrar al reino de los cielos. Sí, entrar al reino de los cielos. Hay una puerta para entrar al reino de los cielos. No son muchas, dije hay puertas, pero no. Hay una puerta, aquí dice, esta es la puerta del Señor. ¿Existirá una puerta? Si hay una puerta para entrar al reino de los cielos, tú necesitas conocerla. Salmo 9:14, sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Aquí en la Biblia también está hablando de la puerta y la salvación juntamente. Y está haciendo también el señalamiento de Jerusalén. Pero no es ninguna de las puertas físicas que tiene Jerusalén. Ni la de Damasco, ¿verdad? Ni la puerta de la Hermosa. No es ninguna de esas puertas. Todas esas tienen cierto sentido simbólico. Pero hay una puerta que es la puerta a la salvación. Dice Juan capítulo 10 versículo 9, está hablando Jesús, Yeshua, y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosa invitación a que cada uno de nosotros pase por esa puerta, se presente delante del Señor Jesús, ¿verdad? Y uno pueda entrar como si Jesús fuera una puerta, porque de hecho lo es. No hay otra forma de entrar a ese lugar de la salvación, a esa tierra, en verdad, esa tierra de promesa, ¿verdad? Ese es Jesús. Entonces, tú y yo necesitamos conocer esa puerta, Kitabó, cuando entres a esa puerta. A la salvación se entra y obviamente se entra y nuestra vida cambia por completo, absolutamente cambia radicalmente por completo. Sin embargo, hay cosas que estorban para que una persona pueda entrar por esa puerta. ¿Cómo? La puerta está ahí, la puerta es Jesús, por supuesto que sí. ¿Y hay algo que me estorbe? Sí, hay una cosa que te estorba. Hay 3 requisitos para poder entrar y hay 10 manifestaciones claras de que tú ya estás adentro. Vamos a verlas estas. La primera cosa, una cosa que te estorba para que tú puedas entrar por esa puerta de salvación, dice Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Oh, es interesante esto. Estaba platicando el día de ayer con uno de mis hijos y uno me dijo: entonces las riquezas están mal, hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Le digo, esa es la conclusión rápida, anticipada y equivocada que muchos han dado a las escrituras. Jesús no dijo eso y lo voy a volver a leer. Dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. No dice que no van a entrar, simplemente dice que va a ser más difícil. ¿Pero por qué sería más difícil? Cuando tú y yo vamos a ver algunos otros textos para poder entender esto, ¿de qué se trata? ¿Acaso la riqueza es una maldad, es una maldición? Por supuesto que no. Las riquezas son bendición de parte de Dios. El problema, nos dicen algunas otras escrituras, completando el sentido de esto, es cuando nosotros confiamos más
en las riquezas, cuando nosotros confiamos más en esos logros que nos dieron las riquezas, cuando nosotros confiamos más en lo que representan y nos permite hacer las riquezas. Cuando eso estamos haciendo, estamos torciendo absolutamente todo. De hecho, el querer las riquezas simplemente por quererlas tiene su nombre y se llama avaricia. Y la avaricia es un tipo de tener un Dios falso. Sí, así es. La riqueza, que es una bendición, se puede convertir en una maldición si no la ponemos en el lugar que le corresponde, ¿sale? El dinero es simple y sencillamente necesario en esta vida, se necesita conseguir, se necesita ser sabio para administrar, pero nada de eso nos llevaremos y finalmente nuestra confianza y nuestra felicidad, obviamente, jamás estará en las riquezas. De hecho, yo he conocido gente que tiene mucho dinero y le es difícil sonreír. Y en cambio he conocido a mucha gente que le hace falta de vez en cuando el dinero, pero no le hace falta una sincera sonrisa en el rostro. Entonces, observa lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Yo lo que entiendo de esta frase es de que los bienes materiales no son la puerta ni de la salvación, ni de la felicidad, y que quien los busca está equivocadamente haciendo esfuerzos para encontrar lo que en verdad necesita. Entonces, no dejes que la vida te distraiga, no dejes que este mundo te distraiga. Las cosas más sencillas, las más necesarias, las que te van a hacer más feliz, generalmente no cuestan mucho dinero. Revisas una lista y observarás que es cierto lo que te digo. Compruébalo. 3 requisitos para entrar que pone el Señor Jesús para esa puerta, y como te dije al principio, absolutamente ninguno de ellos es deletrear una palabra. Dice así, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estos son requisitos para entrar en el reino de los cielos: nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, obviamente nuestra mente se va al bautismo. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya has sido inmerso en las aguas del bautismo? Es importante que lo hagas. Si bien es cierto que el bautismo como tal no nos salva, el Señor Jesús le da mucha importancia, así que no se la restemos, ¿sale? Sabemos que es la fe en Jesús, pero si Jesús, para él fue muy importante el bautismo, él lo dijo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no tenemos por qué quitarle absolutamente ninguna palabra de lo que Jesús dijo. ¿No te parece que es lo mejor? Y dice aquí, si no naciere del Espíritu. El Espíritu tiene que ver con lo que no se ve, con lo que está adentro de nosotros. Así que el entrar al reino de los cielos es requisito necesario que venga del Espíritu, que venga de adentro, que sea genuino, que sea independientemente a lo que sucede afuera. ¿Sabías tú que ese es un nacimiento auténtico y genuino? Ok. Segundo requisito, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Segunda cosa, la manifestación de la justicia, es decir, tu vida ha cambiado, has mejorado, en algo eres mejor o en mucho eres mejor. Esto debe de ser notorio, porque si no es notorio es porque al interior no ha sucedido nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que Jesús dice, si tu justicia, si no es más obvia, más palpable, más evidente que aquellos religiosos que se dicen, creen equivocadamente que son justos, mira, si tú en realidad no eres una persona mejor que ellos, entonces necesitas revisar qué ha pasado o qué falta de pasar en tu interior. Y tercer requisito, Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, si no os volvieres y os hicieres como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Otro de los requisitos para entrar en el reino de los cielos es la sencillez y la alegría, así como la de un niño. Cuando tú viajas por países, te piden requisitos que puede ser como la visa, puede ser como los certificados de vacunación contra COVID o cosas por el estilo, ¿sale? Y tal vez los gobiernos o alguien en ese país te lo esté requiriendo. Para entrar en el reino de los cielos no necesitas visa, no necesitas certificado anti-COVID, no, lo que necesitas es esto, haber nacido de nuevo, ¿sí? No dejes el bautismo, si no lo has hecho, bautízate pronto,
¿sí? Necesita tu justicia verse con más claridad, pero también necesita ser una persona sencilla y alegre, alegre como lo es un niño. Ahora te voy a dar 10 evidencias. Espero poderlas ver todas. Y todas ellas están en el capítulo que estamos leyendo, Deuteronomio 26. Vamos allí al libro de Deuteronomio 26 y prácticamente están en los primeros 15 versículos, primeros 16 versículos. Ahí están las 10 manifestaciones que tú ya estás en el reino de los cielos. ¿Por qué te digo esto? Obviamente, si tú vas a un país, tú te das cuenta que estás en ese país porque las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya es diferente. Tal vez el idioma, tal vez la moneda que encuentres ahí, tal vez la vestimenta, tal vez las costumbres, la comida, etcétera, etcétera. Te das cuenta que estás en otro país. Bueno, ¿cómo saber que estás viviendo en el reino de los cielos? Debe de haber. Vas a encontrar algunas de estas cosas. La primera, dice aquí, Deuteronomio 26, versículo 1, ahí está la primera. Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Ahí está la primer clave que tú debes de revisar si en verdad ya estás en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí, en lo que acabamos de leer. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, compras un departamento o rentas uno o una casa, en fin, una propiedad en la cual vayas a vivir? Llegas a ella, abres con la llave que se te dio, ¿verdad? Entras a ella y comienzas, pero ya no a pasearte por ella como alguien que la está revisando para ver si se viene a vivir. No, ya haces cosas como alguien que tiene derecho a vivir en ella. Máxime si la compraste, ¿verdad? Haces cosas de dueño. ¿Qué son las cosas que hace un dueño? Pues revisa dónde está y empieza a decir, aquí voy a poner un mueble, esa pared se me hace que le vamos a cambiar el color. Oigan, hay que traer algunas cosas porque aquí se necesita hacer un poco de aseo, limpiar, acomodar cosas, en fin, empiezas a hacer cosas propias que hace un dueño, no que hace una visita. Una de las primeras cosas que tú y yo necesitamos saber para saber si estamos o no en el reino de los cielos es porque nos comportamos ya como propietarios del lugar. No como visitantes, no estoy allí unas horas del día, no estoy allí, no estoy en el reino de los cielos un tantito, un poquito sí, no. Una persona dueña de una casa no la compra y vaya y luego se va a dormir a otro lado, ¿verdad que no? La primera cosa es que tú recibes eso en posesión y habitas en ella. Así que, ¿qué tanto habitas en el reino de los cielos? Segunda cosa que te va a hacer saber si estás en el reino de los cielos. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. En el reino de los cielos, una de las primeras cosas que te vas a topar es que hay bendición, hay frutos. Una persona salva, una persona que está en el reino de los cielos, da frutos. Sí, suceden cosas. Ahorita yo me pude venir vestido de esta manera porque estamos despidiendo al verano. En el verano estamos recogiendo frutos. A lo mejor tú vives en una ciudad y no te has dado cuenta mucho de esto, pero si tienes un jardín con árboles frutales, lo cual te animo y te felicito si es así, tú te vas a dar cuenta que ahorita es el tiempo de estar cosechando que las peras, que la granada, que limones, en fin, nueces, hay manzanas. Ahorita es un tiempo en el cual estamos cosechando cosas. De la misma manera, cuando tú entras al reino de los cielos, no hay escasez. No hay escasez y hay frutos espirituales. Obviamente tú conoces esos frutos del espíritu: amor, hay gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. En fin, hay cosas que se manifiestan hermosas en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la segunda clave para saber si está la persona en el reino de los cielos. La tercera, versículo 3, hasta parece que están en orden. Por el versículo dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: hoy al Señor tu Dios, que ha entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. La tercera cosa es que se presenta frecuentemente la persona ante el sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote?
Yeshua HaMashiach. En español lo decimos Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo, o Jesucristo. Es la forma en que lo decimos. ¿Te presentas delante de Él con frecuencia? ¿Hablas con Jesús con frecuencia? Fíjate que cuando yo no tenía mucho la convicción real de Jesús, sí, me habían enseñado, me habían dicho, era algo que me llamaba la atención, pero en realidad yo nunca había platicado con Jesús y que Jesús me contestara, que yo viera evidencia de su existencia, de su amor y de su poder en mi vida, pues yo no tenía una relación con Él. Cuando esto empezó a suceder, yo empecé a darme cuenta que cuando hablo con Él, efectivamente Él me está escuchando y efectivamente Él me responde. A veces me responde que sí, a veces me responde que no, ¿sí? A veces está esperando cuál es mi reacción, pero me presento delante del Señor Jesús. ¿Cómo te presentas tú delante del Señor? ¿Lo haces frecuentemente? Esa es la tercera característica de aquellos que han entrado al reino de los cielos. Espérate a ver las que siguen, espérate a ver, mira. 4, versículos 5 al 9. Dice así: entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de padecer fue mi padre. Se están refiriendo a Jacob. Dice: el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y hasta llegó a ser una ciudad, una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Ok? Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos pusieron sobre nosotros una dura servidumbre. Versículo 7. Y clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Una persona que ha entrado a la tierra de promesa no olvida su pasado tal vez triste, su pasado con dificultades, con opresiones, con enemigos. No lo olvida, pero sabe que al llamado que se le hizo al Señor, Dios intervino y su vida cambió totalmente. Una de las características de aquellos que están en el reino de los cielos, que han entrado por la puerta, es que tienen una historia que contar, una historia donde Dios es glorificado. A esto en el cristianismo le llaman testimonio, dar testimonio. ¿Sí? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Hay una cosa que te ha sucedido que me puedas decir? ¿Cómo estaba tu vida cuando pediste la intervención de Dios y esta sucedió? ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo estás ahora? Una persona que vive en el reino de los cielos tiene una historia que contar, una historia hermosa que contar, una historia que le da la gloria a Dios y le da la esperanza a todos los que la escuchan. Esa es otra. Quinto, vamos al versículo 10. Quinta cosa. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Dices, ¿ya leímos esto? No, este es el versículo 10. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. La quinta cosa que te hace saber si estás o no en el reino de los cielos es que adoras al Señor. No te falta nada, estás con el sustento necesario, tienes lo necesario para vivir, pero ese no es el motivo de tu atención. Tu atención está hacia Dios y a Él lo adoras. Una persona que adora al Señor y que no necesariamente necesita algún tipo de canto en especial. Si se acompaña con eso está bien, pero si no, de todas maneras sabe adorar al Señor, sabe hacerlo. 6, esta me encanta porque tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Versículo 11, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. La alegría. Fíjate que la alegría es una cuestión tan crucial, no es algo con lo que tú te topes por accidente. Hay personas que piensan que otras viven alegres, porque le atinaste con quién casarte, o qué alegre eres porque así es tu carácter, porque fue cuestión de suerte, porque no, absolutamente no. ¿Sabías tú que la alegría es una decisión personal que viene del interior? Sí. El hecho de que tú creas en el Señor Jesús, el hecho de que tú aprendas de Él, estés delante de su presencia, no te quita problemas en la vida, ¿sí? Pero lo que sí te da es la oportunidad
de enfrentar esos problemas con alegría. Hay aquí en este texto un pasaje que me llama mucho la atención, pero mucho la atención. Y dice aquí que acontecerá, dice, cuando hayas entrado, cuando hayas pasado, dice, aquí está, versículo 12, 27, 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahí están 6 de los hermanos, o 6 de las tribus. Y estos otros estarán en el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Otras 6 tribus. Imagínate, 6 para bendecir y 6 para maldecir. Y me llama la atención que empiezan a decir: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Y así como esta, hay varias cosas que me llaman la atención. Maldito el que deshonrara a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Dónde has escuchado el amén? Si tú vas a alguna reunión de tipo cristiana, sobre todo tal vez pentecostal o algo así, cuando el predicador dice algo que le gusta a la gente, por ahí hay 2, 3, 4 personas que gritan amén. ¿Por qué? Porque se sintieron identificados con lo que estaba diciendo el predicador, porque les gustó, porque les llenó de ánimo. Todo eso es lógico. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a decir una serie de maldiciones? Dice, si esto pasa, las advertencias de no obedecer a Dios, si esto pasa y esto pasa, vendrá esta maldición. Obvio que la gente no dice amén, pero aquí sí lo dicen. ¿Cómo es esto? ¿Por qué dice así? ¿Acaso es que les gusta esa maldición? Por supuesto que no. Lo que pasa es de que ellos están tomando con alegría el mandato y la advertencia del Señor. ¿Qué pasa cuando tú tomas con alegría, por ejemplo, un chiste? ¿Qué pasa cuando tú tomas con alegría un aumento de sueldo? ¿Qué pasa con alegría que tú tomes con alegría una atención que te da tu familia? ¿Qué te parece tu cumpleaños? Un regalos, etcétera, etcétera. Eso es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú tomas con alegría algo que no es fácil de tomar con alegría? Un regaño, una llamada de atención, una advertencia que no te gusta, ¿verdad? Y tú lo tomas con alegría y dices, está bien, voy a hacerlo. La persona que te hace esa advertencia, que te hace ese señalamiento, que te hace ese reclamo, ¿verdad? Se sorprende y verdaderamente lo que provoca tu alegría es alegría en el otro. ¿Sabías tú que la alegría es contagiosa? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sale? A todo mundo le gusta ver un rostro agradable. El corazón alegre es buen remedio. La alegría nos provoca salud. La alegría nos provoca salud y la alegría es contagiosa y es absolutamente necesaria. Una persona que ha entrado en el reino de los cielos es una persona alegre. Es una persona que se alegra no por lo que pase necesariamente afuera, que hay cosas que sí nos alegran, cosas buenas, pero se sabe alegrar aún de las cosas que le son adversas y que él las sabe tomar con alegría. Esta es una característica. Si alguna de estas te está faltando, es porque tal vez no estás muy consciente de que estás en el reino de los cielos. Existen algunas otras. En el versículo 12 está el ayudar a los que necesitan más cosas que tú. Ayúdales. Esto también es clara muestra de que estás en el reino de los cielos. En el versículo 13 al 14, una muestra de que estás en el reino de los cielos, de que has entrado por la puerta, es que oras con frecuencia, hablas con tu Padre Celestial con frecuencia. Otra, el 15, el versículo 15 dice, mira desde tu morada santa, dice, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Una persona salva, una persona que en verdad ha entregado su vida al Señor, es una persona pro Israel, ama a Israel y le bendice. Y otra más, la última, la 10ª, en el 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos y que cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Una persona que en verdad es salva es una persona que obedece la palabra del Señor. A lo mejor no lo obedece con una perfección matemática, pero
pero él procura, o ella procura obedecer la palabra del Señor. Y cuando se llegue a equivocar, ok, vuelve a corregir y vuelve a intentarlo y lo vuelve a lograr. ¿Qué tan alegre estás en la vida? ¿Sabías tú que no depende de lo que está sucediendo alrededor de ti? Adentro de ti hay un hebreo, se llama Yeshua, y es un hebreo que le gusta obedecer a Dios, que le gusta obedecer al Padre, que le gusta hablar con Él, que le gusta ser generoso con los demás, que ama a Israel y que no está ahí de visita, está para quedarse porque es propietario. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios Todopoderoso te prospere. Espero que estés conmigo en las siguientes clases, así que comparte, suscríbete y dale clic a la campanita. Estamos próximos para terminar el libro de Deuteronomio. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Alegrarse.
Video 50 para video 100 para allá 50, la alegría de la vida o la puerta de la alegría. En 3, 2, 1. Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Como siempre es un gusto llevar hasta donde tú estás una clase más de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo, ya estamos próximos a terminar el libro de Deuteronomio y es Deuteronomio 26 a Deuteronomio 29. Una porción muy interesante en la cual hablaremos de todo, pero sobre todo hablaremos de la alegría que necesitamos para esta vida. Es muy importante. ¿Por qué? Porque también la necesitaremos en la siguiente vida. Hay personas que piensan que la alegría es un lugar, que van a poder ser alegres hasta que estén en algún lugar, en algún momento. Obviamente la palabra de Dios nos habla del reino de los cielos, ese reino donde, como dice allá una canción viejita de los años 70, todo es más alegre, todo es más feliz. Si bien es cierto, los problemas no jamás los podremos terminar, la manera en que nosotros afrontamos la vida cuenta mucho. Ahorita me estaba yo acordando, en alguna ocasión había un matrimonio que, ella no le fue muy bien en ese matrimonio y al cabo de los años ella enferma, fallece y llega a lo que se conoce en el cristianismo como las puertas del cielo. Ahí tradicionalmente, ¿verdad? Se cree que está ahí San Pedro y entonces estaba allí esperándola y le dice: hola, ¿cómo estás? Bien, pues vengo a ver, aquí es el cielo. Sí, efectivamente, aquí es el cielo. ¿Qué puedo hacer para entrar aquí al cielo? Y le dice, obviamente esto no tiene nada que ver con doctrina, dice, para entrar lo que tú necesitas es deletrear correctamente a la primera la palabra que te voy a decir. La mujer está ansiosa, ha sufrido mucho en la vida y por fin está a las puertas del cielo, donde el lugar le promete toda la felicidad. Y entonces le dice, ¿cuál es la palabra que tengo que deletrear? Y San Pedro le dice, la palabra es amor. La mujer deletrea bien la palabra amor. Felicidades, los ángeles aplauden. Pásale. Y entra la mujer ahí. Pasan los años y en una ocasión Pedro no podía atender la puerta y estaba por ahí esta mujer y le dice, oye, ¿puedes encargarte tantito de la puerta? Voy a hacer algunas cosas y ahorita regreso. Ya sabes lo que le tienes que preguntar a las personas. Sí, claro que sí. Y entonces está ahí la mujer supliendo temporalmente a Pedro. Y entonces en eso, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que va llegando a las puertas del cielo nada más y nada menos el que en esta tierra había sido su esposo. ¡Oh! Aquí estás. ¡Oh! Se sorprenden los dos. ¿Qué haces aquí? Bueno, pues fallecí y vengo a ver si me dejan entrar al cielo. ¿Pero qué fue de tu vida? Ay, le dice, ¿te acuerdas que sufriste mucho conmigo cuando estábamos casados? Le dice el esposo a la mujer. Sí, me acuerdo. Bueno, pues cuando falleciste, resulta de que al día siguiente, pues ves que la enfermera estaba muy guapa, pues empezamos a salir, nos enamoramos y nos casamos. Y la mujer y le empieza a contar todas las cosas bellas y alegres que vivió este hombre ya en su segundo matrimonio, ya después de haber enviudado. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo es que llegaste? Lo que pasa es que vivía yo tan feliz, un día de tanta felicidad, me dio un derrame cerebral, estaba yo ahí acostadito en mi cama muy tranquilo y simple y sencillamente ya no amanecí en la tierra y bueno, aquí estoy. Y entonces le dice la mujer, bueno, para que puedas entrar, lo único que necesitas hacer es deletrear correctamente y a la primera la palabra que te voy a decir. El hombre le dice, ándale cariño, dime la palabra que tengo que deletrear. Y la mujer agarra y dice, la palabra es esta: electroencefalografista. Ay. Muchas veces tú y yo a veces estamos pensando que necesitamos cambiar de lugar para tener una vida mejor. En esta ocasión, en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2, la tradición le llama Kitavó, que significa cuando entres. ¿Cuando entres a dónde? ¿A dónde iba a entrar el pueblo de Israel? Iba a entrar a la tierra de promesa. Y entonces, precisamente, el Señor le dice, cuando entres a esa tierra de promesa,
¿sale? Cuando entres. No nos confundamos, la semana pasada vimos kitetse cuando salgas, pero ahora es kitabo cuando entres. Y vamos a leer el texto bíblico que dice así, Deuteronomio 26, 1 y 2. Cuando tú hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Estamos hablando de que ya la travesía de Israel ha terminado por completo durante 40 años en el desierto y es cuando van a entrar. Ellos ya van a entrar y el Señor les empieza a dar una serie de mandamientos, los cuales Él quería que los cumpliera cuando ellos entraran y poseyeran esa tierra de bendición. Yo no sé si tú te has visto en algún momento de tu vida en alguna circunstancia similar. Estás expectante porque algo bueno suceda y estás ya pronto a que esto suceda. Obviamente no estoy hablando de tu fallecimiento, del mío, no. Estoy hablando de que algo bueno te suceda. A lo mejor te van a responder que sí en algún trabajo, a lo mejor te van a asignar a ti ese proyecto importante, a lo mejor la novia te va a decir que sí se quiere casar contigo, en fin, a lo mejor te van a decir que sí estás embarazada y estás completamente saludable el bebé, en fin, hay muchísimas cosas que para nosotros el día de hoy son parte de esa felicidad, son parte de esa bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Y cuando estas cosas llegan, cuando estas cosas suceden, el Señor también tiene ciertas cosas, ciertos mandamientos que quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque al entrar a esa bendición, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra circunstancia va a cambiar y tiene que cambiar por completo. Ahora el pueblo de Israel no es ya un pueblo esclavo, eso ya pasó hace muchos años. Ahora tampoco es un pueblo errante, ahora está entrando, ¿verdad?, a la tierra de promesa. Lo mismo el día de hoy, tú y yo tenemos una gran promesa que al término de esta vida, tú y yo podremos, si creemos en el Señor Jesús, entrar, no necesitamos deletrear una palabra, obviamente, ¿verdad? Nosotros podremos entrar si creemos con todo nuestro corazón en el Señor Yeshua, en Jesucristo, como lo conocemos en Occidente. Si creemos en Él, si le amamos, si obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros entraremos verdaderamente a ese tiempo con Él y viviremos con Él. Yo no sé si tú has tenido momentos de suma alegría. Yo he tenido dos. En lo particular he tenido dos. Uno de ellos me ocurrió estando solo, pero otro me ocurrió estando acompañado de mi familia. Habíamos hecho un largo viaje, llegamos a Israel, pasamos por el lado sur, luego nos fuimos por el Mar Muerto, subimos hasta Galilea, etcétera, hasta que finalmente, después de varios días, ya llevábamos casi 2 semanas allí, llegamos finalmente, después de todo un recorrido, a la hermosa y bendecida ciudad de Jerusalén. ¿Has visto las fotos de Jerusalén o has estado allí? Ahí donde se ve que está hermosa, está el Domo de la Roca ahí enfrente, es la parte, es una vista desde la Universidad de Jerusalén y es un lugar obligado casi para ir cuando estés por allí, te invito a que vayas. Estábamos allí, hacía un vientecito, era un poquito frío. Había algunas personas, ya sabes, los que atienden a los turistas, había quien te quería vender souvenirs, pero nada de eso era importante en ese momento. En ese momento nosotros estábamos delante de la ciudad y no como aquellos reyes que la quisieron conquistar, no, por supuesto que no. Tampoco estábamos allí tampoco como los profetas que lloraron mucho su corazón duro de esta ciudad, sino estábamos allí tal vez un poco como el Señor la ve, con ese amor, con ese cariño, con esa alegría de ver esa ciudad a la cual Dios le tiene muchísimo aprecio y también Dios ama a los que aman también la ciudad de Jerusalén. ¿Has orado últimamente por ella? ¿Has orado por la paz de Jerusalén? Es una bendición. En ese momento la alegría era desbordante, es algo que no se puede explicar y que seguramente tú has vivido en algunas otras formas o en algunos otros momentos, en algunos otros lugares.
¿Qué tan importante es la alegría el día de hoy? Aquí el texto nos está hablando de cuando entres, cuando ya estés próximo a entrar. Y obviamente cuando tú y yo estamos necesitando entrar a algún lugar, lo que necesitamos es que nos indiquen dónde está la puerta, ¿verdad? ¿Dónde está la puerta? Jerusalén tiene varias puertas, pero bueno, yo estoy hablando también de la bendición que hay para ti el día de hoy. Tú necesitas saber dónde está la puerta. Salmo 118, versículos 19 y 20 dice así: abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Las puertas abiertas en la palabra del Señor significan bendición, significan oportunidades que se materializan delante de ti. Y obviamente hay muchas, desde las cosas más sencillas, como el hecho de que tú tengas el sustento diario, la casa, la tranquilidad, la salud, como cosas más importantes, ¿verdad? Como el hecho de que tú crezcas como una persona espiritual que está aprendiendo a amar a sus semejantes, pero también que crezcas también en el conocimiento del Señor, que le ames, que verdaderamente pertenezcas a Él. En el pueblo cristiano a esto se le conoce como ser salvo. En la Biblia se le conoce como entrar al reino de los cielos. Sí, entrar al reino de los cielos. Hay una puerta para entrar al reino de los cielos. No son muchas, dije hay puertas, pero no. Hay una puerta, aquí dice, esta es la puerta del Señor. ¿Existirá una puerta? Si hay una puerta para entrar al reino de los cielos, tú necesitas conocerla. Salmo 9:14, sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Aquí la Biblia también está hablando de la puerta y la salvación juntamente. Y está haciendo también el señalamiento de Jerusalén. Pero no es ninguna de las puertas físicas que tiene Jerusalén. Ni la de Damasco, ¿verdad? Ni la puerta de la Hermosa. No es ninguna de esas puertas. Todas esas tienen cierto sentido simbólico. Pero hay una puerta que es la puerta a la salvación. Dice Juan capítulo 10 versículo 9, está hablando Jesús, Yeshua, y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosa invitación a que cada uno de nosotros pase por esa puerta, se presente delante del Señor Jesús, ¿verdad? Y uno pueda entrar como si Jesús fuera una puerta, porque de hecho lo es. No hay otra forma de entrar a ese lugar de la salvación, a esa tierra, en verdad, esa tierra de promesa, ¿verdad? Ese es Jesús. Entonces, tú y yo necesitamos conocer esa puerta, Kitabó, cuando entres a esa puerta. A la salvación se entra, y obviamente se entra y nuestra vida cambia por completo, absolutamente cambia radicalmente por completo. Sin embargo, hay cosas que estorban para que una persona pueda entrar por esa puerta. ¿Cómo? La puerta está ahí, la puerta es Jesús, por supuesto que sí. ¿Y hay algo que me estorbe? Sí, hay una cosa que te estorba. Hay 3 requisitos para poder entrar y hay 10 manifestaciones claras de que tú ya estás adentro. Vamos a verlas estas. La primera cosa, una cosa que te estorba para que tú puedas entrar por esa puerta de salvación, dice Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Oh, es interesante esto. Estaba platicando el día de ayer con uno de mis hijos, y uno me dijo: entonces las riquezas están mal, hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Le digo, esa es la conclusión rápida, anticipada y equivocada que muchos han dado a las escrituras. Jesús no dijo eso, y lo voy a volver a leer. Dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. No dice que no van a entrar, simplemente dice que va a ser más difícil. Pero ¿por qué sería más difícil? Cuando tú y yo vamos a ver algunos otros textos para poder entender esto, ¿de qué se trata? ¿Acaso la riqueza es una maldad, es una maldición? Por supuesto que no. Las riquezas son bendición de parte de Dios. El problema, nos dicen algunas otras escrituras, completando el sentido de esto, es cuando nosotros confiamos más
en las riquezas, cuando nosotros confiamos más en esos logros que nos dieron las riquezas, cuando nosotros confiamos más en lo que representan y nos permite hacer las riquezas. Cuando eso estamos haciendo, estamos torciendo absolutamente todo. De hecho, el querer las riquezas simplemente por quererlas tiene su nombre y se llama avaricia. Y la avaricia es un tipo de tener un Dios falso. Sí, así es. La riqueza, que es una bendición, se puede convertir en una maldición si no la ponemos en el lugar que le corresponde, ¿sale? El dinero es simple y sencillamente necesario en esta vida, se necesita conseguir, se necesita ser sabio para administrar, pero nada de eso nos llevaremos y finalmente nuestra confianza y nuestra felicidad, obviamente, jamás estará en las riquezas. De hecho, yo he conocido gente que tiene mucho dinero y le es difícil sonreír. Y en cambio he conocido a mucha gente que le hace falta de vez en cuando el dinero, pero no le hace falta una sincera sonrisa en el rostro. Entonces, observa lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Yo lo que entiendo de esta frase es de que los bienes materiales no son la puerta ni de la salvación, ni de la felicidad, y que quien los busca está equivocadamente haciendo esfuerzos para encontrar lo que en verdad necesita. Entonces, no dejes que la vida te distraiga, no dejes que este mundo te distraiga. Las cosas más sencillas, las más necesarias, las que te van a hacer más feliz, generalmente no cuestan mucho dinero. Revisas una lista y observarás que es cierto lo que te digo. Compruébalo. 3 requisitos para entrar que pone el Señor Jesús para esa puerta, y como te dije al principio, absolutamente ninguno de ellos es deletrear una palabra. Dice así Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estos son requisitos para entrar en el reino de los cielos: nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, obviamente nuestra mente se va al bautismo. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya has sido inmerso en las aguas del bautismo? Es importante que lo hagas. Si bien es cierto que el bautismo como tal no nos salva, el Señor Jesús le da mucha importancia, así que no se la restemos, ¿sale? Sabemos que es la fe en Jesús, pero si Jesús, para él fue muy importante el bautismo, él lo dijo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no tenemos por qué quitarle absolutamente ninguna palabra de lo que Jesús dijo. ¿No te parece que es lo mejor? Y dice aquí: si no naciere del Espíritu. El Espíritu tiene que ver con lo que no se ve, con lo que está adentro de nosotros. Así que el entrar al reino de los cielos es requisito necesario que venga del Espíritu, que venga de adentro, que sea genuino, que sea independientemente a lo que sucede afuera. ¿Sabías tú que ese es un nacimiento auténtico y genuino? Ok. Segundo requisito, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Segunda cosa, la manifestación de la justicia, es decir, ¿tu vida ha cambiado? ¿Has mejorado? ¿En algo eres mejor? ¿O en mucho eres mejor? Esto debe de ser notorio, porque si no es notorio es porque al interior no ha sucedido nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que Jesús dice: si tu justicia, si no es más obvia, más palpable, más evidente que aquellos religiosos que creen equivocadamente que son justos, mira, si tú en realidad no eres una persona mejor que ellos, entonces necesitas revisar qué ha pasado o qué falta de pasar en tu interior. Y tercer requisito, Mateo 18:3 dice: y dijo: de cierto os digo, si no os volvieres y os hicieres como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Otro de los requisitos para entrar en el reino de los cielos es la sencillez y la alegría, así como la de un niño. Cuando tú viajas por países, te piden requisitos que puede ser como la visa, puede ser como los certificados de vacunación contra COVID o cosas por el estilo, ¿sale? Y tal vez los gobiernos o alguien en ese país te lo esté requiriendo. Para entrar en el reino de los cielos no necesitas visa, no necesitas certificado anti-COVID, no, lo que necesitas es esto: haber nacido de nuevo, ¿sí? No dejes el bautismo. Si no lo has hecho, bautízate pronto,
¿sí? Necesita tu justicia verse con más claridad, pero también necesita ser una persona sencilla y alegre como lo es un niño. Ahora te voy a dar 10 evidencias. Espero poderlas ver todas. Y todas ellas están en el capítulo que estamos leyendo, Deuteronomio 26. Vamos allí al libro de Deuteronomio 26 y prácticamente están en los primeros 15 versículos, primeros 16 versículos. Ahí están las 10 manifestaciones que tú ya estás en el reino de los cielos. ¿Por qué te digo esto? Obviamente, si tú vas a un país, tú te das cuenta que estás en ese país porque las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya es diferente. Tal vez el idioma, tal vez la moneda que encuentres allí, tal vez la vestimenta, tal vez las costumbres, la comida, etcétera, etcétera. Te das cuenta que estás en otro país. Bueno, ¿cómo saber que estás viviendo en el reino de los cielos? Debe de haber. Vas a encontrar algunas de estas cosas. La primera, dice aquí, Deuteronomio 26, versículo 1, ahí está la primera. Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Ahí está la primer clave que tú debes de revisar si en verdad ya estás en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí, en lo que acabamos de leer. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, compras un departamento o rentas uno o una casa, en fin, una propiedad en la cual vayas a vivir? Llegas a ella, abres con la llave que se te dio, ¿verdad? Entras a ella y comienzas, pero ya no a pasearte por ella como alguien que la está revisando para ver si se viene a vivir. No, ya haces cosas como alguien que tiene derecho a vivir en ella. Máxime si la compraste, ¿verdad? Haces cosas de dueño. ¿Qué son las cosas que hace un dueño? Pues revisa dónde está y empieza a decir, aquí voy a poner un mueble, esa pared se me hace que le vamos a cambiar el color. Oigan, hay que traer algunas cosas porque aquí se necesita hacer un poco de aseo, limpiar, acomodar cosas, en fin, empiezas a hacer cosas propias que hace un dueño, no que hace una visita. Una de las primeras cosas que tú y yo necesitamos saber para saber si estamos o no en el reino de los cielos es porque nos comportamos ya como propietarios del lugar. No como visitantes. No estoy allí unas horas del día, no estoy allí, no estoy en el reino de los cielos un tantito, un poquito sí, no. Una persona dueña de una casa no la compra y vaya y luego se va a dormir a otro lado, ¿verdad que no? La primera cosa es que tú recibes eso en posesión y habitas en ella. Así que, ¿qué tanto habitas en el reino de los cielos? Segunda cosa que te va a hacer saber si estás en el reino de los cielos. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. En el reino de los cielos, una de las primeras cosas que te vas a topar es que hay bendición, hay frutos. Una persona salva, una persona que está en el reino de los cielos, da frutos. Sí, suceden cosas. Ahorita yo me pude venir vestido de esta manera porque estamos despidiendo al verano. En el verano estamos recogiendo frutos. A lo mejor tú vives en una ciudad y no te has dado cuenta mucho de esto, pero si tienes un jardín con árboles frutales, lo cual te animo y te felicito si es así, tú te vas a dar cuenta que ahorita es el tiempo de estar cosechando que las peras, que la granada, que limones, en fin, nueces, hay manzanas. Ahorita es un tiempo en el cual estamos cosechando cosas. De la misma manera, cuando tú entras al reino de los cielos, no hay escasez y hay frutos espirituales. Obviamente tú conoces esos frutos del espíritu: amor, hay gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. En fin, hay cosas que se manifiestan hermosas en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la segunda clave para saber si está la persona en el reino de los cielos. La tercera, versículo 3, hasta parece que están en orden. Por el versículo dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: hoy al Señor tu Dios, que ha entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. La tercera cosa es que se presenta frecuentemente la persona ante el sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote?
Yeshua HaMashiach. En español lo decimos Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo, o Jesucristo. Es la forma en que lo decimos. ¿Te presentas delante de Él con frecuencia? ¿Hablas con Jesús con frecuencia? Fíjate que cuando yo no tenía mucho la convicción real de Jesús, sí, me habían enseñado, me habían dicho, era algo que me llamaba la atención, pero en realidad yo nunca había platicado con Jesús y que Jesús me contestara, que yo viera evidencia de su existencia, de su amor y de su poder en mi vida, pues yo no tenía una relación con Él. Cuando esto empezó a suceder, yo empecé a darme cuenta que cuando hablo con Él, efectivamente Él me está escuchando y efectivamente Él me responde. A veces me responde que sí, a veces me responde que no, ¿sí? A veces está esperando cuál es mi reacción, pero me presento delante del Señor Jesús. ¿Cómo te presentas tú delante del Señor? ¿Lo haces frecuentemente? Esa es la tercera característica de aquellos que han entrado al reino de los cielos. Espérate a ver las que siguen, espérate a ver, mira. 4, versículos 5 al 9. Dice así: entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de padecer fue mi padre. Se están refiriendo a Jacob. Dice: el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y yo hasta llegó a ser una ciudad, una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Ok? Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos pusieron sobre nosotros una dura servidumbre. Versículo 7. Y clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Una persona que ha entrado a la tierra de promesa no olvida su pasado tal vez triste, su pasado con dificultades, con opresiones, con enemigos. No lo olvida, pero sabe que al llamado que se le hizo al Señor, Dios intervino y su vida cambió totalmente. Una de las características de aquellos que están en el reino de los cielos, que han entrado por la puerta, es que tienen una historia que contar, una historia donde Dios es glorificado. A esto en el cristianismo le llaman testimonio, dar testimonio. ¿Sí? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Hay una cosa que te ha sucedido que me puedas decir? ¿Cómo estaba tu vida cuando pediste la intervención de Dios y esta sucedió? ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo estás ahora? Una persona que vive en el reino de los cielos tiene una historia que contar, una historia hermosa que contar, una historia que le da la gloria a Dios y le da la esperanza a todos los que la escuchan. Esa es otra. Quinto, vamos al versículo 10. Quinta cosa. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Dices, ¿ya leímos esto? No, este es el versículo 10. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. La quinta cosa que te hace saber si estás o no en el reino de los cielos es que adoras al Señor. No te falta nada, estás con el sustento necesario, tienes lo necesario para vivir, pero ese no es el motivo de tu atención. Tu atención está hacia Dios y a Él lo adoras. Una persona que adora al Señor y que no necesariamente necesita algún tipo de canto en especial. Si se acompaña con ellos está bien, pero si no, de todas maneras sabe adorar al Señor, sabe hacerlo. 6, esta me encanta porque tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Versículo 11, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. La alegría. Fíjate que la alegría es una cuestión tan crucial, no es algo con lo que tú te topes por accidente. Hay personas que piensan que otras viven alegres, porque le atinaste con quién casarte, o ay, qué alegre eres porque así es tu carácter, porque fue cuestión de suerte, porque no, absolutamente no. ¿Sabías tú que la alegría es una decisión personal que viene del interior? Sí. El hecho de que tú creas en el Señor Jesús, el hecho de que tú aprendas de Él, estés delante de su presencia, no te quita problemas en la vida, ¿sí? Pero lo que sí te da es la oportunidad
de enfrentar esos problemas con alegría. Hay aquí en este texto un pasaje que me llama mucho la atención, pero mucho la atención. Y dice aquí que acontecerá, dice, cuando hayas entrado, cuando hayas pasado, dice, aquí está, versículo 12, 27, 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahí están 6 de los hermanos, o 6 de las tribus. Y estos otros estarán en el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Otras 6 tribus. Imagínate, 6 para bendecir y 6 para maldecir. Y me llama la atención que empiezan a decir: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Y así como está, hay varias cosas que me llaman la atención. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Dónde has escuchado el amén? Si tú vas a alguna reunión de tipo cristiana, sobre todo tal vez pentecostal o algo así, cuando el predicador dice algo que le gusta a la gente, por ahí hay 2, 3, 4 personas que gritan amén. ¿Por qué? Porque se sintieron identificados con lo que estaba diciendo el predicador, porque les gustó, porque les llenó de ánimo. Todo eso es lógico, pero ¿qué pasa cuando empiezan a decir una serie de maldiciones? Y dice, si esto pasa, las advertencias de no obedecer a Dios, si esto pasa y esto pasa, vendrá esta maldición. Obvio que la gente no dice amén, pero aquí sí lo dicen. ¿Cómo es esto? ¿Por qué dice así? ¿Acaso es que les gusta esa maldición? Por supuesto que no. Lo que pasa es de que ellos están tomando con alegría el mandato y la advertencia del Señor. ¿Qué pasa cuando tú tomas con alegría, por ejemplo, un chiste? ¿Qué pasa cuando tú tomas con alegría un aumento de sueldo? ¿Qué pasa con alegría que tú tomes con alegría una atención que te da tu familia? ¿Qué te parece tu cumpleaños? Un regalos, etcétera, etcétera. Eso es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú tomas con alegría algo que no es fácil de tomar con alegría? Un regaño, una llamada de atención, una advertencia que no te gusta, ¿verdad? Y tú lo tomas con alegría y dices, está bien, voy a hacerlo. La persona que te hace esa advertencia, que te hace ese señalamiento, que te hace ese reclamo, ¿verdad? Se sorprende y verdaderamente lo que provoca tu alegría es alegría en el otro. ¿Sabías tú que la alegría es contagiosa? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sale? A todo mundo le gusta ver un rostro agradable. El corazón alegre es buen remedio. La alegría nos provoca salud. La alegría nos provoca salud y la alegría es contagiosa y es absolutamente necesaria. Una persona que ha entrado en el reino de los cielos es una persona alegre, es una persona que se alegra no por lo que pase necesariamente afuera, que hay cosas que sí nos alegran, cosas buenas, pero se sabe alegrar aún de las cosas que le son adversas y que él las sabe tomar con alegría. Esta es una característica. Si alguna de estas te está faltando, es porque tal vez no estás muy consciente de que estás en el reino de los cielos. Existen algunas otras. En el versículo 12 está el ayudar a los que necesitan más cosas que tú. Ayúdales. Esto también es clara muestra de que estás en el reino de los cielos. En el versículo 13 al 14, una muestra de que estás en el reino de los cielos, de que has entrado por la puerta, es que oras con frecuencia, hablas con tu Padre Celestial con frecuencia. Otra, el 15, el versículo 15 dice, mira desde tu morada santa, dice, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Una persona salva, una persona que en verdad ha entregado su vida al Señor, es una persona pro Israel, ama a Israel y le bendice. Y otra más, la última, la 10ª, en el 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos y que cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Una persona que en verdad es salva es una persona que obedece la palabra del Señor. A lo mejor no lo obedece con una perfección matemática,
pero ella procura obedecer la palabra del Señor. Y cuando se llegue a equivocar, ok, vuelve a corregir y vuelve a intentarlo y lo vuelve a lograr. ¿Qué tan alegre estás en la vida? ¿Sabías tú que no depende de lo que está sucediendo alrededor de ti? Adentro de ti hay un hebreo, se llama Yeshua, y es un hebreo que le gusta obedecer a Dios, que le gusta obedecer al Padre, que le gusta hablar con Él, que le gusta ser generoso con los demás, que ama a Israel y que no está ahí de visita, está para quedarse porque es propietario. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios Todopoderoso te prospere. Espero que estés conmigo en las siguientes clases, así que comparte, suscríbete y dale clic a la campanita. Estamos próximos para terminar el libro de Deuteronomio. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Alegrarse.